Hoy les voy a mostrar el tema, vamos a hablar sobre el tema 3 que trata sobre el mercado y el papel del Estado en la economía. Al finalizar el tema seremos capaces de identificar los componentes del mercado, explicar cómo el mercado resuelve los 3 problemas económicos y explicar el papel del Estado en la economía. ¿Por qué los tomates maduros cuestan más en enero que en agosto? ¿Por qué cuesta más un diamante que un galón de agua en el desierto? ¿Dónde se compran los tomates? Originalmente el mercado era un lugar físico donde se intercambiaban las mercancías. Actualmente el mercado no requiere necesariamente un lugar físico. Es una compleja red donde interactúan millones de compradores y millones de vendedores independientemente del lugar donde se encuentren, como en el caso del comercio electrónico. El mercado tiene 2 componentes: la demanda, que representa las decisiones de los consumidores de un producto cuando eligen comprar los bienes y servicios que maximizan su satisfacción según su ingreso, y la oferta, que representa las decisiones de las empresas que buscan maximizar sus utilidades en base a sus costos de producción. Ahora vamos a hablar de la demanda. Nos vamos a extender un poquito de lo que es la demanda de mercado. La demanda de mercado para un producto es la suma horizontal de las demandas individuales. La suma horizontal significa que a cada precio se suman las cantidades demandadas de todos los consumidores del producto. La demanda individual, entonces, es un producto que se calcula al determinar la cantidad que se está dispuesto a adquirir a los diferentes precios de tal forma que se maximiza la satisfacción del consumidor, medida por sus preferencias y sujeto al ingreso disponible del consumidor. Bueno, ahora vamos a hablar de la oferta del mercado. La oferta del mercado es la suma horizontal de las ofertas individuales. La suma horizontal significa que a cada precio se suman las cantidades ofrecidas de todas las empresas o productores del bien o servicio del que estemos hablando o el que estemos analizando. La oferta individual se determina a partir de los costos de producción de la empresa. Es el costo marginal a partir donde este cruza con el costo promedio variable. Bueno, para poder entender este tema sería conveniente remitirnos a lo que vienen siendo los inicios de la economía como ciencia, y de un concepto muy importante que fue el que acuñó el fundador de la economía política, que es Adam Smith. Esta propuesta de Adam Smith, que la publica en su obra La riqueza de las naciones en 1776, nos indica que es el sistema de precios el que en forma invisible coordina las decisiones de millones de consumidores y millones de vendedores que interactúan intercambiando bienes y servicios buscando cada uno de ellos su propio interés. ¿Cuál es el interés de los productores o empresas? ¿Cuál es el interés de los consumidores? Para analizar desde la perspectiva de uno y de los otros, vamos a retomar algunas categorías, algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la eficiencia del mercado. ¿El mercado garantiza siempre la eficiencia y el máximo bienestar para la sociedad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Bajo qué condiciones sí lo cumple y por qué? ¿En qué situaciones no lo cumple y por qué? Vamos a hablar de las diferentes modalidades de competencia que se pueden presentar en la realidad, en nuestra vida cotidiana actualmente. Vamos a hablar de la competencia perfecta. Es una estructura que es la que todo mundo queremos tener. Es una estructura de mercado donde existe un número muy grande de pequeños productores y vendedores, de tal forma que ninguno influye. Se tiene un producto idéntico. No hay barreras para entrar o salir del mercado. Existe información completa y gratuita para todos los consumidores y productores. Ejemplo, los locales de frutas y verduras en el mercado de abastos, por ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿debe intervenir o no el Estado en la economía? Adam Smith, que es el que inició este análisis, o es el padre de la economía política, en 1776 sostenía que cuando cada miembro de la sociedad realiza la mejor elección económica posible al buscar su propio interés, esa elección lo conduce como una mano invisible al mejor resultado en bienestar para toda la sociedad en su conjunto. Por tal razón, Adam Smith considera que el Estado no debía intervenir en el mercado. Pero, ¿qué sucedió con la Gran Depresión en 1930 cuando se deja todo a la libre fuerza de la demanda y la oferta? Que a veces no funciona, ¿no?
¿Cuándo se justifica la intervención del Estado? De 1776 a 1929, los mercados prácticamente pudieron resolver por sí solos las necesidades de intercambio de bienes y servicios, pero en la Gran Depresión de los 30, los mercados dieron muestra de fallas y se requirió la intervención del Estado para salir de ella. La Gran Depresión de los 30, ¿cuál fue la falla más relevante de esa depresión que es sumamente famosa? ¿Y en qué dimensión fue esa falla? ¿Quién presentó la propuesta de que solo con la intervención del Estado se saldría de la Gran Depresión en los 30? Bueno, este tema lo vamos a ver posteriormente cuando veamos la materia macro, pero el que acuñó o el que propuso la importancia o la relevancia de que el Estado interviniera en la economía para corregir las fallas fue John Maynard Keynes, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los papeles económicos del Estado. Ante las fallas que pueden presentar los mercados, el Estado cumple 3 papeles económicos. La eficiencia, busca que realmente exista eficiencia en los mercados. La equidad, que todo el mundo pueda gozar de los bienes y productos que están en el mercado, independientemente de los estratos sociales. Y la estabilidad y el crecimiento. ¿A qué me refiero cuando hablo de eficiencia? Ante la presencia de la ineficiencia, debido a la existencia de los monopolios, los oligopolios, externalidades o bienes públicos, en este caso el Estado promueve la reasignación de los recursos a la mejor opción posible hasta que no sea posible beneficiar a una persona o proceso productivo sin necesariamente afectar a otro. El Estado lo logra con fomento a la competencia, aplicando leyes antimonopolio y financiando proyectos públicos. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de equidad? Que es otro de los objetivos que busca el Estado. Ese es uno de sus argumentos para participar en la economía o intervenir en los mercados. La equidad es el papel económico que se requiere ante la presencia de la polarización o concentración de la riqueza del país en un grupo pequeño de población. En este caso, el gobierno implementa mecanismos para redistribuir la riqueza. Las acciones que realiza son, por ejemplo, los impuestos progresivos, los programas de desarrollo social, tales como CETEMPI+, oportunidades, el Seguro Popular, entre otros. Ahora, otro elemento por el que el Estado participa en los mercados es para lograr la estabilidad y el crecimiento de una economía. Ante la presencia en el país de problemas macroeconómicos como el alto desempleo, la alta tasa de inflación, la devaluación o recesión, el Estado diseña medidas de política macroeconómica para contrarrestar los efectos negativos para la sociedad. Y se me... Yo creo que te acabaste el tiempo. A ver. Ya te faltaban. Voy a grabar. Bueno, el otro elemento del que estamos hablando es la estabilidad y el crecimiento. Ante la presencia en el país de problemas macroeconómicos como el alto desempleo, la alta tasa de inflación, la devaluación o recesión, el Estado diseña medidas de política macroeconómica para contrarrestar los efectos negativos para la sociedad. La forma en que lo logra es aplicando solo una combinación de la política fiscal y monetaria, de ingresos y costos al exterior. Bueno, haciendo un resumen de todos los elementos en los que el Estado participa, vamos a mostrar este cuadro. Las fallas pueden ser 3, como son la ineficiencia, y el papel del Estado es para volver eficiente las situaciones que se presentan, y las acciones del Estado son contrarrestar a través de un marco jurídico adecuado las leyes antimonopolio y, por ejemplo, evitar los contaminantes o las cuestiones que las empresas les hacen pagar a la población un costo general, como es la contaminación de una fábrica, cuando los desechos los mandan a las aguas de los ríos. Esos pueden ser los casos. En el caso de la inequidad, que en México es algo muy presente y que tiene una situación muy alarmante, es que de toda la riqueza que se genera, un porcentaje muy relevante se queda en unas cuantas familias, y la población de bajos ingresos es la mayoría de la población.
Por ejemplo, el Estado implementa programas de desarrollo social, como se dijo. La otra, que es muy importante y de la que ya platicamos, es la inestabilidad económica. Como nosotros sabemos, los ciclos en la economía, las situaciones que se presentan en la economía son cíclicos. Por ejemplo, las crisis, el desempleo, la inflación, etcétera. Entonces, lo que se busca con las políticas que se implementan por parte del Estado o del gobierno es estabilizar el crecimiento y darle posibilidades de que se corrijan esos problemas. ¿Cómo se logra? A través de implementar políticas económicas adecuadas, ya sea por la vía de la política fiscal o la política monetaria, entre otras. Con esto cerraríamos esta primera llegada al tema.